Entonces pasamos a hablar ahora, intentemos hacerlo de manera, no quiero correr, pero sí de manera, digamos, no podemos quedarnos demasiado, explayarnos demasiado. Bueno, vamos a mencionar las principales cosas sobre el novus sordo. Y usted me preguntaba para hacer como una especie de historia, ¿no? Así Del es. desarrollo, del desarrollo de, no sé si del novus sordo, pero sí, por ejemplo, de la oposición al novus sordo. Quizás eso es un poquito más interesante, ¿no? Sí. Eh, sí, bueno, entonces pongámonos un poquito en contexto. Y es de que así como el Concilio de Trento está unido a San Pío V, o sea, el Concilio de Trento condena el protestantismo, que es el problema del momento, digamos, y después los papas posteriores deben aplicar los decretos del Concilio de Trento, tienen que ponerlos en práctica, en particular, por ejemplo, la reforma del clero, de las costumbres del clero, que había caído bastante en decadencia, es verdad. Entonces, la Iglesia tuvo un papa maravilloso como San Pío V, que no solamente es famoso por la batalla de Lepanto, sino por la aplicación de los decretos del Concilio de Trento. En aplicación del Concilio de Trento, en unión con el Concilio de Trento, el Papa San Pío V hace una tarea de restauración de la liturgia. Y así es promulgado el misal que lleva el nombre de San Pío V. Misal que, es bueno aclararlo, no es el misal de San Pío V. Se lo llama así porque San Pío V lo purificó, lo restauró, lo codificó. Básicamente, por ejemplo, retiró muchos prefacios, por ejemplo, prefacios que son esta parte de la liturgia anterior al canon, que se habían agregado muchísimos en el misal romano de diferentes diócesis, ¿no? Entonces hizo algo como más sobrio, si se quiere, para la Iglesia universal, lo mismo con el ordinario de la misa, que se le habían añadido muchas cosas con el pasar del tiempo que lo alejaban un poco de lo que había sido realmente el ordinario de la misa, ¿no? Y bueno, entonces este misal de San Pío V respeta tanto la tradición que dice, bueno, eh, mm, las liturgias particulares que no tengan más de 200 años desaparecen. Entonces, fíjese usted, ¿no? Entonces, tienen que tener 2 siglos por lo menos para que el Papa las acepte. Así respetaba, digamos, la tradición, tanto respetaba la tradición San Pío V. Bueno, y entonces el Papa, digamos, promulga su bula Quo Primum Tempore sobre el misal que acaba de restaurar, que acaba de purificar, pero repito, misal no es de San Pío V. San Pío V lo único que hizo fue una restauración. Y la otra cosa es de que este misal es anterior, a tal punto anterior que algunos lo llaman incluso la misa gregoriana, algunos llaman misa de San Pío V, otros dicen misa gregoriana. ¿Por qué? Gregoriana porque viene de eh, San Gregorio Magno. Por lo menos viene de San Gregorio Magno. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que este misal por lo menos viene de la época de San Gregorio Magno. Entonces no estamos hablando ni siquiera del siglo XVI, sino que estamos hablando de mucho antes. ¿eh? Estamos hablando del siglo IV, del siglo V. Estamos hablando de mucho antes. O sea que en la época de San Gregorio Magno ya tenemos los elementos que encontramos en el misal de San Pío V, que encontramos en nuestra misa. Así de antigua y así de tradicional es esta liturgia. Entonces, esto que sucedió con la misa verdadera, eh, hay un paralelo de lo que pretendió hacer el Vaticano II. Entonces, el Vaticano II lo que hizo fue que eh, mm, eh,
en sus textos, digamos que pide, auspicia, que se elabore un nuevo misal. Entonces, esa tarea va a ser confiada a un grupo de liturgistas. Recordemos que el Vaticano II va desde 1962 a 1965. En 1969 aparece el nuevo misal, la nueva misa. Esta misa, habíamos recordado la vez pasada, fue elaborada con la participación de 6 pastores protestantes. Y lo que sucede es que, eh, digamos que hay como la misma relación. Perdón, pero si se escuchó un pequeño murmullo por ahí, es porque está el contestador de la capilla. Acabo de cerrar la puerta. No podía en medio de la exposición hacerlo, ¿no? Pero lo que quería decir es que, bueno, que hay como un paralelo. Lo que el Concilio de Trento y San Pío V hicieron, hay un paralelo entre el Vaticano II y Pablo VI. Pero claro, un paralelo falso, porque el Vaticano II no es el Concilio de Trento, obviamente, ni tampoco Pablo VI es San Pío V, ¿no? Es más, él entregó las banderas de Lepanto, por decir algo, a los musulmanes, las banderas que había obtenido la armada de San Pío V, en fin. La cuestión aquí es que en no me voy a extender mucho en cómo fue hecha esta nueva misa, pero sí que, por ejemplo, el nuevo misal tiene una especie de prefacio. Yo en estos momentos estoy precisamente trabajando en eso, estoy haciendo una revisión de un texto del padre Checada. Y bueno, y habla de eso, ¿no? Habla de eh, este texto, este documento, que ustedes pueden leer si les interesa en el sitio del Vaticano, está. Pero el problema es que no lo van a ver como fue escrito originalmente. O sea, actualmente tiene problemas ese texto, pero los tenía mucho más en su versión original. El texto del que estoy hablando se llama Institutio Generalis, Instrucción General del Misal Romano. En latín, Institutio Generalis. El que me escuche decir esto puede decir, bueno, pero padre, ¿no ve que lo corrigieron? Usted mismo está diciendo que si van a ver el sitio del Vaticano, van a ver el texto corregido. Es que ese no es el problema. El problema es que ese texto sí fue corregido, pero el rito creado a partir de esas ideas que están en el texto quedó así, no fue corregido. No sé si me explico. El documento ese de lo que habla es de lo que es el nuevo misal. Sí. Y lo que hicieron fue retocar ese texto porque había muchas críticas. Tremendo. Pero si bien ese texto fue retocado, el texto creado con esas ideas no lo fue. Y en ese texto original hay un artículo que es el número 7. Ese artículo define la misa directamente como la cena del Señor. O sea, ¿qué es la misa? Es la repetición de la Santa Cena. Eso es la misa. O sea, ese texto era prácticamente luterano. Entonces ahí, claro, ante tantas quejas, tantas oposiciones, ese texto fue modificado. Si lo van a buscar ahora, no lo van a encontrar, no van a encontrar, por eso digo, el texto El original, original, claro. ¿no? Exacto. Y entonces, ahí nos damos, en el video anterior habíamos hablado un poco, ¿no?, de la nueva misa y de la atenuación, del oscurecimiento, de todo lo que manifiesta la presencia real, que es
el gran punto de conflicto con los protestantes, ¿no? El dogma de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces acá lo que hubo, hemos estado hablando de este documento, la Institutio Generalis, la Instrucción General, que recibió mucha oposición. Como en el concilio hubo oposición a los documentos sobre la libertad religiosa, etc. Así se llega a la oposición al nuevo misal. Usted sabe que yo hablé de esos 3 errores de la vez pasada del concilio. No mencioné que históricamente, el primer error que aparece en el Vaticano II no fue ninguno de esos 3, sino que fue el cambio de la doctrina de la Iglesia acerca del judaísmo. Eso lo mencioné, algo de eso mencioné cuando hablé de Nostra Aetate, menciono Nostra Aetate, pero precisamente cuando se estaba por hacer Nostra Aetate, bueno, hubo una oposición a este cambio de doctrina con un libro que fue entregado en mano a los obispos en el concilio que se llama Complot contra la Iglesia, que otro día también con tiempo podríamos decir en qué consiste ese libro, de qué habla ese libro. Pero ahora lo que quiero decir es cómo se montó, cómo se creó la oposición a este nuevo misal. Los tradicionalistas sabían que se estaba preparando un nuevo misal. Y este misal fue enviado en una especie de fascículos antes de la edición del misal completo, del misal romano completo, fue enviado a los episcopados de todo el mundo. Entonces ya se conocía un poco el contenido de este nuevo misal, ¿no? Cuando se decide hacer un texto en contra de este nuevo misal, esta idea era un poco acerca de lo que usted me preguntaba, esta idea es obra, gloria sea dada a quien la merece, es obra la idea de una mujer. Esta mujer se llamaba Cristina Guerrini y había incluso otra también que ahora se me escapa el nombre. Estas 2 mujeres eran nobles, que pertenecían a la nobleza romana, ¿no? Cristina Guerrini tiene un seudónimo y con ese seudónimo es conocida, es el de Cristina Campo. Esta señora, esta noble, conocía a mucho clero en Roma. Entre ellos conocía al cardenal Ottaviani, al cardenal Bacci, al padre Gerard de Laurier. Esta persona, Cristina Campo o Cristina Guerrini, era una persona bastante culta, bastante preparada. Y ella tuvo la idea original, digamos, de hacer este libro, ¿no? De lo que después se llamó el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, o también como se conoce en los países de lengua inglesa, la intervención Ottaviani, ¿no? Entonces, resulta que ella fue a ver al padre Gerard de Laurier. El padre Gerard de Laurier había sido confesor de Pío XII, era uno de los teólogos llamados por Pío XII para la preparación de los trabajos que terminaron en la proclamación del dogma de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, fiesta que vamos a celebrar mañana, entre paréntesis, ¿no? Que todos nuestros oyentes tengan una santa fiesta de la Asunción. Entonces él enseñaba, el padre Gerard enseñaba en el Angelicum de Roma, enseñaba también en la Universidad Gregoriana. Entonces se lo contactó a él para redactar este libro. Así que el autor del breve examen crítico del Novus Ordo Missae
que fue firmado por los cardenales Ottaviani y Bacci, pero el autor original es el padre Gerard de Laurier. Este libro que se vende en las capillas tradicionalistas, se vende este libro que deberían leer todos los católicos, es de autoría del padre Gerard de Laurier. El padre tuvo la colaboración de otros teólogos, ¿no? También, por supuesto, un grupo de liturgistas, de teólogos, colaboraron. De hecho, los profesores, el director y los profesores de la Gregoriana colaboraron con el padre Gerard en la elaboración de este libro. Entonces, entre paréntesis sobre esta persona, sobre Cristina Campo, ella tiene este mérito, ¿no? De haber tenido esta idea, de haberla puesto en marcha, ¿no? Con el conocimiento que tenía de estos prelados, etc. Pero hay que decir que es bueno, digamos, tenerlo en cuenta, ¿no? Que era una persona un poco particular, esta persona, ¿no? Porque las ideas de Cristina Campo eran por lo menos un tanto extrañas en ciertas cosas, ¿no? Era lo que se podría decir, tampoco tengo el tiempo de explicar en qué consiste eso, pero bueno, era lo que se llamaría una guenoniana. Era, estaba dentro, digamos, de estas ideas que tienen que ver con René Guénon, es un autor que, bueno, el padre Méramo tuvo el mérito de combatir estas ideas. Es una especie de, hay como una infiltración en los medios tradicionalistas de este tipo de ideas. Es decir, que esta persona tenía una idea acerca de, una idea similar, digamos que por eso conjuga un poco con lo que decimos los tradicionalistas, de una crítica del mundo moderno y de un tema de volver a la tradición, ¿no? Pero la tradición que nos habla esta persona es una tradición un poco vaga, no es la tradición que nosotros creemos, es una tradición que tiene que ver no tanto con la tradición católica, precisamente, sino con la tradición, con una tradición mal definida, una tradición borrosa, digamos así, que vendría desde de lo que Dios habría transmitido a Adán y que se habría perdido. Entonces, esta idea extraña, digamos, se podrían decir muchas cosas, en fin, se podrían esclarecer muchas cosas sobre este punto, pero bueno, el asunto es que eh, eh, esto termina en una especie de ecumenismo. ¿Por qué? Porque esa tradición fue guardada, esa tradición que en realidad no es católica, sino que es una tradición ahí, como digo, medio difusa, y que termina siendo guardada por las religiones más antiguas. Entonces, si yo quisiera conocerla, tendría que consultar lo que dicen esas religiones más antiguas, que serían el judaísmo, el islam y el cristianismo. Entonces, usted ve, acá ya ve lo peligroso, ¿no? De esto, ¿no? Bueno, Cristina Campo tenía un poco estas ideas, desgraciadamente. Por eso el padre Ricosa, cuando hace un estudio histórico de cómo se creó el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, él habla de Cristina Campo y dice: Cristina Campo o la ambigüedad de la tradición. Porque está esto detrás, ¿no? Pero más allá de este lamentable o triste episodio, digamos, claro, de sus ideas, sin embargo, sí es verdad que nos hizo un gran favor Cristina Campo, más allá de sus errores, repito, cuando ella tuvo esta idea, ¿no? De que se elaborara un opúsculo en contra de la nueva misa. Después decir otras cosas acerca de este libro, ¿no? Este libro
eh, mucha gente cree que es de los cardenales Ottaviani y Bacci, porque son los dos firmantes, ¿no? Pero precisamente son esos, firmantes. Ellos no escribieron el libro. Está ella en el origen, era ella la que tenía los contactos, digamos, y estaba, y de manera entusiasta, vamos a decir, que ayudó a que se realizase, digamos. Obviamente que no es solo ella, ¿no? Como digo, bueno, estuvieron en el medio el autor principal, que es el padre Gerard, los cardenales que lo firmaron, y también estuvo impulsando esto Monseñor Lefebvre, también es verdad eso. Eh, Algunas personas creen, de hecho, como el libro se vende en la fraternidad le ha hecho publicidad, etcétera, y Monseñor Lefebvre tuvo que ver en la creación del libro. Algunas personas creen que él es el autor, no es el autor, ni tampoco es de los cardenales. Es más, que se me permita señalar algo histórico, que no se enojen los seguidores o los adherentes de Monseñor Lefebvre, porque es verdad esto que voy a decir. Resulta que cuenta el padre Gerard, como digo que es el autor principal de este libro, cuenta que en la época Monseñor Lefebvre era muy entusiasta del movimiento este de oposición a la nueva misa, con este libro, etcétera. Entonces él decía, en la época se buscaba el apoyo de otros obispos para este libro. Terminó siendo apoyado por dos cardenales. Estos dos cardenales son muy importantes. Uno es un latinista, el cardenal Bacci, entre paréntesis, un amigo del padre Pío, y el cardenal Ottaviani es el más importante. ¿Por qué? Porque el cardenal Ottaviani era el prefecto del Santo Oficio. O sea, el cardenal Ottaviani era, después del Papa, la autoridad doctrinal más importante de la Iglesia, porque estaba en el puesto del Santo Oficio, que tenía en su obligación era tutelar sobre la doctrina y las costumbres en la Iglesia. ¿eh? Y de hecho, todas las congregaciones romanas, ahora llamadas dicasterios en el lenguaje bergogliano, pero todas las congregaciones romanas tenían un cardenal como prefecto. Las congregaciones romanas son las especies de ministerios que ayudan al Papa a gobernar la Iglesia. Todas tenían un cardenal como prefecto, como jefe. La única que tenía como real jefe al Papa era el Santo Oficio. O sea, había un cardenal también a la cabeza, pero el jefe máximo de la congregación, que era considerado como real jefe, era el Papa, con la importancia que esto tenía. Entonces, tener en cuenta que el hecho de que el cardenal Ottaviani, el prefecto del Santo Oficio de la época, haya firmado el breve examen, es mucho decir, ¿no? Es muy importante esto. Entonces, volviendo a la anécdota, lo que decía era que, digamos que se buscaban a otros obispos para apoyar la firma del breve examen. Y Monseñor Lefebvre le decía, dice el padre Gerard, Monseñor Lefebvre decía, vamos a tener la firma de 500 obispos. Al final fueron dos cardenales, ¿no? Pero dice, vamos a tener la firma de 500 obispos. Y el padre Gerard dice, desgraciadamente, ni siquiera él firmó. Sí, terrible. Ni siquiera el propio Monseñor Lefebvre le puso la firma a este documento. Y sí se la pusieron la firma, los cardenales Ottaviani y Bacci tienen el mérito de haber hecho eso, de haber tenido la valentía, el coraje de firmar el breve examen. Breve examen que dice como primera afirmación que la nueva misa se aleja en conjunto y en detalle de la teología católica sobre el santo sacrificio de la misa, tal como fue expuesta en el Concilio de Trento. Y dice, se aleja de manera impresionante, en conjunto y en detalle.
Esa es la conclusión del libro. Y fíjese usted que este libro, el breve examen, termina diciendo que lo que hay que hacer con el breve examen, esto fue dirigido a Pablo VI, ¿no? Lo que hay que hacer perdón, con la nueva misa, el breve examen dice, lo que hay que hacer con la nueva misa, no dice hacer una mejora, no dice no sé, como hay que hacer la reforma de la reforma, como decía Ratzinger. ¿Eh? No dice que hay que mejorar el novus sordo, o hay que reformarlo al novus sordo, o hay que reformularlo como usted quiera. No, dice que lo que hay que hacer es suprimirlo completamente y volver a la misa tridentina. Eso es lo que hay que hacer. Y más de uno que no lo entiende, ¿no? Ya lo veían los dos cardenales en 1969, el padre Gerard y un grupo de teólogos ya lo veía, y no es cuestión de ni hacer una reforma de la reforma, ni ponerle, ni hacer que la misa tradicional sea celebrada simultáneamente con la misa nueva. No, no, no es eso. No es que una va a catolizar a la otra. No, lo que hay que hacer es extirpar directamente esto completamente y volver a lo que es realmente la liturgia católica. Exactamente, Entonces, no dice, por ejemplo, reconozcan y resistan, en dado caso. exacto, exacto. Entonces, esto es la cuestión de la creación, digamos, del breve examen crítico del Novus Ordo Missae. Como resultado de la, la, digamos, la aparición pública de este libro, usted se dará cuenta que no podía quedar impune a los ojos de los modernistas, ¿no? Cuando Pablo VI se enteró de lo que habían hecho, el padre Gerard, Monseñor Piolanti, que era el rector en la época de la Universidad Gregoriana, y un grupo de profesores que eran los que habían colaborado con ese libro, el padre Gerard junto a todos estos teólogos fueron expulsados de las cátedras. Al cardenal Ottaviani se lo presionó, estamos hablando de 1969, el cardenal Ottaviani vivió unos 10 años más, pero era muy viejo ya en ese momento, ya en el concilio estaba medio ciego, por ejemplo, y sordo, y se lo presionó para que se retractara, cosa que supuestamente hizo. Y sigo pensando que es de mucho mérito que el prefecto del Santo Oficio haya firmado un documento como este de crítica a la nueva misa. Otra de las cosas, y puedo terminar con esto, es sobre esta cuestión, sin perjuicio de extendernos en otro momento, es otro problema que tiene la nueva misa, y que está señalado también en el breve examen. Mucha gente habla de estos temas, ¿no? De la presencia real, todo lo que, digamos, cómo está oscurecida, todo lo que es la presencia real, por ejemplo, hasta la comunión en la mano, la comunión de pie, etcétera, etcétera, todas las cosas que hay en el rito. También se puede hablar de que la misa nueva está dividida en dos partes, y también se podría hablar extensamente acerca de esto: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Y de hecho, la instrucción general, el documento que señalé antes, habla claramente de la mesa de la Eucaristía y de la mesa de la palabra del Señor. O sea que aquí estamos igualando dos presencias que son muy diferentes, como si fueran lo mismo, y ahí se esfuma la distinción entre el católico y el protestante, porque para el católico lo fundamental, la presencia fundamental, la presencia que es como ninguna otra presencia, es la presencia real. Yo no la puedo igualar, confundir con la presencia de Cristo en la Eucaristía. Terrible, padre. No es la misma presencia.
Y aquí hablamos de un punto de toque de diferencia entre el catolicismo y el protestantismo. Podríamos extendernos acerca de esto, ¿no? Pero lo que quería señalar acá es un tema que a veces no siempre se tiene en cuenta, y es que hay el problema del ofertorio de la nueva misa. ¿Eh? Pienso que los oyentes saben lo que es el ofertorio, ¿no? Este momento de eh, la misa tradicional tiene una parte que se llama misa de los catecúmenos, que es la parte instructiva, lo que los modernistas llaman liturgia de la palabra, mal llamado liturgia de la palabra, era llamado misa de los catecúmenos, que se dedica a eso, a instruir, por eso están las lecturas de la Sagrada Escritura, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la misa de los catecúmenos. Y después está lo que se llama la misa de los fieles, que es después de las lecturas, a partir precisamente del ofertorio. En la antigüedad, cuando existían los catecúmenos, estos que se preparaban para el bautismo, la noche de Pascua, en la primera parte a la primera parte de la misa se los admitía y se los despedía después de las lecturas. En el ofertorio se los despedía. ¿Eh? Entonces, la cuestión aquí es que el ofertorio, este momento en donde se ofrece a Dios el pan y el vino que se van a transformar en la consagración, en el cuerpo y la sangre de Cristo, este momento de la misa es para la Iglesia, para la fe católica, muy importante, muy importante. Esto es como lo que le da personalidad a la misa, si se puede hablar así. Si usted quiere entender qué es la misa, en qué consiste, le podríamos decir, vaya y lea las oraciones del ofertorio y va a entender qué es la misa. ¿Eh? Ahí lo que se hace es la víctima, que se va a ofrecer, ¿no? Este pan y vino que hasta ahora son eh, que hasta ahora son elementos de la creación nada más, ahora se los separa del resto de elementos creados, por así decir, y se los dispone en vistas de ser consagrados y transformados en nuestro Señor. ¿Eh? Y entonces esta víctima, esta que va a ser la víctima, y ya se la llama así, la hostia inmaculada, la víctima, se le ofrece a Dios en este sentido. Es estos elementos que se separan del resto de los elementos para en vistas de ser transformados en nuestro Señor. Todo esto, que hay una víctima, que hay una separación del uso profano para el uso sagrado, de que estos elementos van a volverse nuestro Señor Jesucristo, todo esto estaba claramente dicho en las oraciones del ofertorio católico. Recibe, Señor, esta hostia inmaculada. Y entonces ahí está el asunto también, es que las oraciones del misal tradicional ya llaman hostia inmaculada a eso que todavía es pan, pero que para la Iglesia no es solo pan. ¿Por qué? Porque ya se separó del uso profano y ya la Iglesia tiene en vista que eso se va a volver nuestro Señor. Y por eso desde ahora ya la llama víctima, ya la llama hostia. Ya es una hostia, ya es lo que se va a ofrecer en sacrificio. En todo sacrificio hay un ofertorio, hay el ofrecimiento de la víctima, hay la destrucción de la víctima, el sacrificio se realiza por la inmolación o destrucción de la víctima sobre el altar, y luego está la comunión de la víctima. Eso en cualquier sacrificio. Pero resulta que el ofertorio católico
donde el tema sacrificial es tan claro, fue desmantelado primero por Lutero, fue atacado por Lutero. Lutero abominaba del canon romano como abominaba del ofertorio católico. Y acá lo que hicieron los modernistas fue precisamente en este sentido luterano. Ya no es el ofertorio, sino que hasta el nombre se cambia y ahora se llama presentación de los dones. De hecho, la fórmula utilizada, una fórmula utilizada va a ser: bendito seas, Señor, por este pan. Entonces, interesante que ya tenemos la palabra pan. En la otra fórmula dice hostia. Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Acá directamente lo que le recuerda es que esto es profano, es el pan que digamos que elabora el hombre, por decir así, y está recordado eso. Y alguien señaló digamos, una señalación pertinente, alguien señaló que esta frase, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, tiene un origen. Además de que esta oración se parece mucho a una oración que hay en la Torá de los judíos, una oración más bien talmúdica, digamos que esta frase, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, es el sacrificio de Caín. Si usted lee en el Génesis, cuando se presentan Caín y Abel ante Dios, dice que Abel le ofreció un cordero inmaculado a Dios como sacrificio. Pero Caín, perdón, que era agricultor, le ofreció el fruto de la tierra y del trabajo del hombre. El libro del padre Checada se llama así: Work of Human Hands. El fruto de la tierra y el trabajo del hombre sería. Entonces, acá está la distorsión completa de lo que es la misa. Acá la misa es una comida. Sí, con pan y vino, y se insiste en la misa como comida, en el ofertorio nuevo, en esta presentación de los dones que aparecen en la nueva misa. Así que lo que sucede en el ofertorio es de las cosas más graves de la nueva misa, de hecho, de las cosas que se han perdido con este nuevo rito de la misa. Por hoy pienso que más o menos era esto sobre lo cual me quería referir hoy. No sé si usted tiene alguna pregunta, alguna cosa que quiera comentar. Puntos interesantes, importantes, que esperamos que absuelvan dudas de las personas que recién se acercan a todo esto, que vean que no es cuestión, como veía yo también en otros comentarios, padre, que decían como ustedes están fragmentando la iglesia, como si quisiéramos decir somos católicos, pero otro tipo de católicos, entonces estamos fragmentando algo. Son cuestiones que usted... Sí, ahí con esto que está diciendo, lo que puedo agregar es que, por ejemplo, cuando apareció la nueva misa, el movimiento de resistencia a la nueva misa no solo estuvo en este libro, el breve examen crítico, en grupos que aparecieron, sino también que en España, por ejemplo, había un grupo de sacerdotes, ahora no recuerdo el nombre que tenían, pero cerca de 100 sacerdotes, y no estoy exagerando, cerca de 100 sacerdotes escribieron en contra a Roma, y escribieron en público,
en contra de la nueva misa. Imagínese usted. Otra cosa que no mencionamos acá, obviamente que nos falta el tiempo, es, y también podríamos decir algo sobre eso, en otro momento si quieren hablamos de eso, es el asunto de este obispo Viganó, Sí, ¿no? claro. Que se habla mucho en nuestros días. Bueno, lo único que quiero decir, así como para terminar, un segundito para terminar, es que la gente sea prudente con ese tema, ¿no? Con estos temas. Porque la posición de Monseñor Viganó no ha sido y no es del todo clara. En la última entrevista que dio acá a un medio de Estados Unidos, por ejemplo, el sedevacantismo de él no queda claro, no queda para nada claro. Aparentemente parece que es un sedevacantismo de Bergoglio Ah, y pareciera que el verdadero papa es Ratzinger. Parece eso. En la última entrevista que dio. Por eso digo que la gente tenga mucha prudencia y mucho cuidado con esto. En otro momento, si quieren, podemos hablar un poco más acerca de estas cosas. Bueno, entonces, María Alejandro, mucho gusto de haber conversado con usted y de haber estado en contacto otra vez con nuestros oyentes. sí, y decirles, como decía el padre al inicio, que pueden pues ir a sus redes sociales, a su blog, y que todo esto lo hemos hecho ad maiorem Dei gloriam, como decimos en dos Exacto, banderas. Gracias. exacto. De nada.